Bien, 7:43 minutos de la mañana, estamos de regreso con más de Primera Página. Conversamos hoy con Jesús Faría, economista y también constituyente, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, sobre las sanciones, la situación económica del país y, por supuesto, el impacto que la coyuntura política tiene en este sector. Mencionábamos que estas sanciones económicas derivan precisamente, han derivado y han agravado la situación del país. Era básicamente la idea que estábamos desarrollando en el segmento anterior. Esta vez también, nuevamente, el tema de las sanciones. Hay un reclamo mucho más allá de las consecuencias. Las causas que nos han llevado a estas sanciones, que hoy se dan desde Estados Unidos, la Unión Europea también ha evaluado algunas medidas hacia Venezuela, tienen su origen en una situación que demandan, que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con alternabilidad en el poder. No hay base, de nuevo, no hay base para lo que hoy está planteando la comunidad internacional, más allá de un cambio de gobierno, de una rectificación de políticas. Te lo voy a repetir. No hay ningún basamento político, moral o jurídico que puedan justificar estas sanciones. No la existen. Tú puedes tener diferencias con un país o con un gobierno, pero nada te permite a ti aplicar sanciones extraterritoriales que restringen la capacidad económica de un país y la restringen con el develado propósito, develado, lo han dicho abiertamente, de tumbar a un gobierno a través del sufrimiento de la gente, así lo han dicho. Y lo han dicho, y si ese sufrimiento tiene que extenderse por unos años, lo haremos. Tú no lo has visto, tú eres periodista, tú tienes que seguir todas esas son las declaraciones de Bolton, de Leo Abrams, de Pence, de todos estos delincuentes que conforman ahora, como siempre ha sido el gobierno de Estados Unidos, en una gran potencia que atropella a las naciones. En estos momentos, más allá de que si antes había esto, a mí qué me importa el reclamo que pueda hacer la Unión Europea. A mí lo que me importa es lo que piensen los venezolanos. Si los venezolanos no quieren ser gobernados por una fuerza chavista, bueno, que lo manifiesten en la... ¿Ustedes consideran... Ya va, por favor. Pero vamos a desarrollar varias ideas. Permíteme desarrollar la respuesta. Que lo manifiesten en las urnas electorales, porque para eso es una democracia. Pero las encuestas una dicen democracia que no es que un gobierno extranjero venga acá a imponernos su forma de ver la cosa. Y te voy a decir otra cosa. 80% de los venezolanos rechazan la que vayan a la votación. ¿Y por qué no van a la votación? Y si es el 80%, yo lo he escuchado muchas veces, el 80%, el 90% aquí vino y se lanzó Henry Falcón. Tenían la oportunidad de votar por Henry Falcón. Por Henry Falcón votó 2 millones de votos, sí, el mismo día, pues. Cuando ya veía que estaba perdido, dijo, no, yo no me gusta esto. El mismo día rechazó el proceso electoral que había avalado, que había seguido y que había sustentado durante semanas de campaña. No querían, no estaban interesados, boicotearon. En este momento, el principal problema para el desarrollo económico del país, para la posibilidad de generar prosperidad en la población y para la posibilidad de generar estabilidad política, el principal problema no es otro que las sanciones y el bloqueo de los Estados Unidos. Entonces aquí lo que estamos viendo es que hay una fuerza extranjera que tiene apoyo por parte de peones, unas piltrafas que actúan en el país, avalado desde el exterior, solo por el exterior, que están propiciando eso. Y más aún, no sé si has escuchado esto, el gobierno de los Estados Unidos ha amenazado a nuestro país con una invasión militar. Ahora tú me dirás si eso es parte de la convivencia y si ellos tienen derecho a eso. No, que se están violando los derechos humanos. No, que no hay alternancia en el poder. Bueno, si eso es así, que lo digan las personas. Ahora, aquí se habla de los derechos humanos. Vino Bachelet. Hizo un informe tremendo y distinto, por cierto, a lo que había dicho acá en sus declaraciones. Ni siquiera mencionó en ese informe, que es una infamia, lo que representan el atropello de las sanciones. Pero se dijo, no, los salarios no son suficientes. En el informe previo sí lo hizo. Mire, hermano, apenas dijo una cosita ahí en 80 páginas. Los salarios, la escasez, la carestía, el deterioro de los servicios públicos. ¿Por qué ocurre todo eso? Es una economía que es petrolera. El 95% de las divisas entran por la vía del petróleo. Te trancan, te estrangulan el petróleo. ¿Qué crees tú que va a ocurrir con esa economía? Y con sus impactos sociales? Precisamente lo que está ocurriendo aquí. Una economía que depende de las importaciones desde hace décadas. Eso no es nuevo, no vas a decir, no, esto es nuevo. Desde los años 40. De manera Pero por no ser nuevo, no puede ser atribuible en su totalidad. No, yo estoy hablando de lo actual. Porque siempre me dicen, no, eso había comenzado antes. Ahora tú me dices lo contrario. No, eso había comenzado antes y está dándose ahora.
Fíjate cómo son las cosas tan acomodadas. Petróleo de Venezuela pasó de producir 3 millones de barriles. Mira, te estoy hablando de las importaciones. años. De las importaciones. Te lo repito, estábamos en 2,2 millones de dólares en agosto del año 2017. Venezuela con esa producción sería totalmente distinta a lo que es ahora. Tuviese precisamente las divisas para poder atender las importaciones. Esta es una economía que depende de las importaciones. Entonces, ¿qué hacen? Le trancan el ingreso de divisas, le prohíben que compran internacionalmente todos los insumos que necesita la economía para poder sustentarse y se produce un colapso. Eso es por casualidad. Mire, hermano, la CIA tiene a miles de hombres y mujeres que no son pistoleros como aparece en las películas. Son personas que piensan, es parte de una organización delictiva, asesina, pero que tienen gente preparada para hacer guerras, pero en la manera convencional y en la manera no convencional, deteriorando las condiciones económicas del país como paso previo para el derrocamiento de un gobierno. Tú no has escuchado, ya volviendo al tema de las sanciones, nos toca revisar la participación de la audiencia. Ya vamos a ver, John Bolton, hasta Donald Trump. El propósito es cambio de régimen. Para ellos el lenguaje significa, para su lenguaje significa cambio de gobierno. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Habrá gente que está de acuerdo con eso. Estados Unidos promueve un cambio de gobierno por esta vía, pero por otra vía hay una negociación en Barbados donde las sanciones también son parte de ella y la vía serían las elecciones. Qué bueno que me lo preguntes. Qué bueno que me lo preguntes. Qué bueno que me lo preguntes. Mira, ¿tú sabes por qué esa gente de la oposición se sentó en la mesa de diálogo o de negociación, como lo llama la oposición? ¿Tú sabes por qué? Después de haber jurado que jamás iban a sentarse en una mesa de diálogo, sino lo que querían era que tumbaran al gobierno de Nicolás Maduro, y además, después de haber dicho que por ningún motivo iban a acordar algo con Nicolás Maduro. Y ahí están, sentados en la mesa con él. ¿Sabes por qué lo hicieron? Porque fueron derrotados sistemáticamente en el golpe de Estado, en los intentos de insurrección que se generaron en este país, en los intentos de intervenir en nuestro país con una supuesta ayuda humanitaria, en todos los planos, fueron derrotados. Tú ves una manifestación que convoca a la persona ungida por los Estados Unidos para supuestamente el presidente del país. Eso es una cuestión realmente increíble. La pequeña cantidad de gente que asiste se desplomó, se diluyó, se fracturó, está en un repliegue esa fuerza política, y por eso están allí. Y te voy a decir otra cosa. Pero allí tienen poder para levantar las sanciones. Y te voy a decir otra cosa, ojalá lo hicieran, eso es lo que te iba a decir. Pero las sanciones, si las sanciones se levantan a cambio de unas elecciones presidenciales, Jesús Farías estaría de acuerdo. Eso es lo que te iba a decir. Ojalá. Vamos a revisar la participación de la audiencia. Esa gente pensara como venezolano y pensara en los venezolanos. Y el Estado pensaría por los venezolanos si toca hacer unas elecciones para solventar. El mínimo contacto con los valores de la patria y con el sentimiento de una nación. Ojalá tuvieran esa mínima sustancia que hace al venezolano como un ser integral, y pensaran en eso. Esa mínima sustancia para ceder, si en esa mesa hay que ceder, mira, de la manera a una más elección cínica, presidencial. Ya te voy a contestar eso. De la manera más cínica, este señor Guaidó dijo, creo que lo dijo en un Twitter, eso es para proteger a los venezolanos. ¿Tú te imaginas semejante inmundicia, infamia? Que esas sanciones, que esto dicen que es para derrocar a un gobierno, es para proteger a los venezolanos. Ahora vamos a tener condiciones más difíciles para comprar, para utilizar los fondos, para hacer crecer a nuestra economía. ¿Eso se justifica? Bajo ninguna condición se justifica. Vamos a revisar la participación de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos no cree en ningún tipo de diálogo. Ellos mismos lo han dicho, ya dijeron, se acabó la época, ahora hay momento de actuar. ¿Tú sabes por qué? Vamos a revisar la participación porque y ellos, con la idea aplastando el tiempo a un país, de acuerdo a su filosofía y como lo han hecho siempre, aplastando a un país, estarían logrando mucho más de lo que podrían lograr a través de acuerdos. En este momento se exige ya, permíteme culminar esta idea, en este momento se exige la unidad de toda la nación para superar este gran problema que es de todos los venezolanos. Y hoy vamos a tener una manifestación muy grande. Los invito, una manifestación gigantesca que va a llegar al Panteón Nacional precisamente para rechazar de una manera rotunda y además contundente, porque se obedece a intereses miserables. Vamos a rechazar esas sanciones, que es parte de todo un proceso para socavar las bases que sustentan a la nación venezolana.
Hoy Bien. vamos a estar en la... Zoe Rodríguez Pérez ya con sus comentarios en las redes sociales. Las redes. Así es, Carlos, cuando son las 7:52 de la mañana, de inmediato vamos a pasar a revisar la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Comenzamos con Bernardo González. Que diga el invitado cuáles fueron sus aportes y soluciones a la economía mientras fue ministro y cómo venció al dólar paralelo, cosa que nunca logró. Bueno, ya lo digo. Imagínate que voy a contestar. Aquí hubo una situación, un ataque terrible contra la economía. Hicimos un esfuerzo para promover las exportaciones y mientras nosotros hacíamos los esfuerzos para promover las exportaciones, había quienes desde la oposición, sería bueno que le preguntara a la oposición qué lograron a la hora de cerrarle los vías de financiamiento a nuestra economía, cerrarle los mercados a nuestros productos y cerrar las posibilidades para que nosotros de una manera mucho más eficiente derrotáramos al dólar paralelo. Ahí está la esencia del problema. No es el gobierno haciendo cosas, sino es el gobierno enfrentándose a un gran poder, enfrentándose a una estrategia que con mucho poder político, mediático y sobre todo financiero y económico pretende desestabilizar y pretende llevar a la quiebra a la nación. Y con el único propósito de tumbar a un gobierno. Aquí un gobierno de la derecha significaría poner al frente de los asuntos del país a los representantes de Cristalex, de ExxonMobil, de las grandes corporaciones, y lo dijeron en Lima. Qué bueno que lo dicen ahora de la manera más abierta. Desde los Estados Unidos ya tienen un plan. Fíjate, el que no le gusta el gobierno de Maduro y tanto lo critica. Desde los Estados Unidos ya tienen un plan para la recuperación de nuestra economía. La va a aplicar el gobierno norteamericano. Y la va a aplicar en función de sus corporaciones. Y la van a aplicar sobre la base de las recetas del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál va a ser el rol de los peleles que tienen aquí en Venezuela y que ahora están en la Asamblea Nacional? El rol de ellos va a ser administrar un proceso en función de los intereses. Si esa receta les gusta más que lo que le ofrecemos la Fuerza Chavista, que es una patria soberana y los mayores esfuerzos para darle bienestar al pueblo, bueno, perfecto. Para eso hay democracia y para eso pueden votar. Y los invitamos a votar. Tú me preguntabas, ¿va a haber elección presidencial? No va a haber elección presidencial, porque la Constitución no lo contempla. Lo que contempla la Constitución son elecciones parlamentarias. Los que quieran votar por el gobierno, por la oposición, los que quieran votar por Donald Trump, que vayan a votar los Estados Unidos. Pero el que quiera votar por el gobierno o por la oposición, vaya a ese proceso electoral que es el que se va a dar. Nosotros no vamos a ir a un proceso electoral que contempla la violación de la Constitución. Y tampoco vamos a permitir que aquí se destruya el país y entonces cuando el país está destruido, vamos a unas elecciones, pues. Vamos a unas elecciones con la gente desahuciada por todas las calamidades que está atravesando. Hay otro Twitter. Bien, con esto vamos a cerrar la participación de la ¿No hay audiencia. más Twitter? Vamos Oye, a cerrar pero... la participación de la audiencia a través de las redes sociales. Se nos consumió el tiempo. No, la verdad, pues, muchísimas no gracias puede por ser. acompañarnos. Antes de despedir, seguimos con el tema Barbados, el tema de la negociación. ¿Me va a hacer No una están pregunta? dispuestos, Ajá, no están dispuestos. Si la solución, de nuevo, la solución reclama que ambas partes cedan, considera que haya disposición, que haya voluntad de los venezolanos. Si los venezolanos, si la representación política, la otra mitad del país, según los resultados de las últimas elecciones, considera que es necesario un adelantamiento de las elecciones presidenciales, Jesús Farías y lo que representa el PSUV no participaría. No es la otra mitad. El presidente Nicolás Maduro sacó el 68%. En unas elecciones que no participaron la mayoría de los partidos. Aquí la participación no es obligatoria en los procesos electorales. No es obligado participar. El voto no es obligatorio. Participó lo que participó, eso fue lo que se midió. Después hubo... Pero eso no quiere decir que tenga el 68% donde participaron todos, hubo elecciones a la gobernación donde participaron todos y ganamos 20. También cuestionado el proceso. 20 gobernaciones. Bueno, ellos lo cuestionaron después de que sacaron 4 y dijeron que iban a sacar 20 y pico. Después de eso, claro, no hay un solo proceso electoral en este país en 20 años donde la oposición no haya cuestionado esos procesos. No, pero no solamente lo han cuestionado, sino donde la oposición no haya ofrecido pruebas de los supuestos fraudes y todavía estamos esperando cada una de esas pruebas, incluso del año 2002, 2003, 2004, de todos esos años. Pero lo que nosotros decimos es que lo que se haga y que se decida tiene que ser en función del pueblo venezolano, en función de las leyes, en función de los intereses. ¿Y eso incluye al pueblo venezolano que está en favor del Estado, en favor del PASUV? ¿Cómo? ¿Incluye al pueblo venezolano que está en favor del PASUV? El pueblo en su totalidad. Allí deberíamos nosotros salir con propuestas comunes para superar la crisis económica, para ponernos en contra como venezolanos
para ponernos en contra de sanciones que atentan contra la estabilidad, contra la vida, contra la salud de los venezolanos. Eso es lo más lógico, que nosotros acordemos, establezcamos acuerdos para luchar contra las grandes calamidades y problemas que nos aquejan. Si hay otro tipo de acuerdo, se verá cuál es el otro tipo de acuerdo a los que se puede llegar. Pero tú no puedes evadir la responsabilidad histórica ante un atropello que estamos siendo sometidos, terrible, infame y, por cierto, también muy ilegal, que está generando gravísimas problemas y grandes dificultades. Tiene su impacto en la economía. Muchas gracias por acompañarnos, Jesús Farías, constituyente y también miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ustedes también gracias por participar en las redes sociales. Por cuestiones de tiempo no pudimos incluir más comentarios. 7:59 y con esto nosotros vamos a finalizar Primera Página.